¿no? No, calidad de salud. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos. Ustedes en Mañanas Blue vamos hasta la 1 de la tarde. Desde ya pueden... Hágame el favor y sáqueme. Ciérreme, mira, Sáqueme como saca Tarcisio. Ciérreme. Todo el poder que tiene. Aquí lo habíamos hablado. Con las noticias, una agenda cargada de información. Comenzamos con Michera. Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. En Colombia, a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta actualización de noticias aquí en Blue Radio. Comenzamos con la situación del paro de taxistas en Bogotá, pues un grupo de al menos 15 conductores hace minutos llegó al Ministerio de Transporte en la capital del país y por el momento, según el reporte de las autoridades, no se registran otros bloqueos en la ciudad. Felipe García. Hola, continúa la manifestación de los taxistas en medio del paro convocado para el día de hoy. Sin embargo, es apenas un grupo de 15 carros que llegaron aquí a las instalaciones del Ministerio de Transporte a exigir una reunión con el mismo ministro William Camargo. Movilización que inició justo en la avenida Ciudad de Cali con calle 26. No los dejaron pasar hacia el aeropuerto y por eso les tocó hacer la oreja para devolverse hasta llegar acá al Ministerio de Transporte. Hubo trancón en algunas partes de la calle 26, eso sí. Sin embargo, no hubo mayor afectación vial hasta que llegaron a este punto de la ciudad. Justamente hablamos hace un momento con uno de estos taxistas que le está pidiendo al gobierno que ponga en cintura todas estas aplicaciones de transporte. Les queremos decir que se unan a nosotros para sacar nuestra industria del taxi adelante, una industria de más de 90 años. Está seriamente amenazada por quienes están utilizando las aplicaciones para transportar a los usuarios. El último reporte indica que en la calle 26 con avenida Ciudad de Cali la situación es normal, al igual que todos los portales de Transmilenio de la ciudad. El único punto donde se registra manifestación es aquí en el Ministerio de Transporte. Sin embargo, ya vemos que se están empezando a ir los vehículos de este punto de la ciudad. Gracias, Felipe. Cambiamos de tema porque el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que la idea que tiene el gobierno con los detenidos de la llamada primera línea es que puedan enfrentar el juicio bajo libertad condicional. El ministro Osuna ha hablado sobre esas conversaciones que ha tenido con la fiscal general. Recordemos que la fiscal general ha dicho que la palabra final sobre estas personas detenidas de la primera línea está en poder de los jueces en el país. La información, Mateo Piñeros. El presidente Gustavo Petro realizó una nueva jornada de gobierno con el pueblo y desde Cali el ministro de Justicia Néstor Osuna se refirió a una posible libertad de los jóvenes detenidos en el marco de las protestas durante el gobierno Duque. Este martes, durante un evento en la JEP sobre la desaparición forzada, Osuna volvió a hacer referencia al tema. Asegura que la fiscalía está revisando esta solicitud del gobierno y que todavía no hay una respuesta, pero que la idea es que quienes no están condenados puedan enfrentar su juicio bajo libertad condicional. Habría que distinguir los que estén condenados, los que estén sindicados, lo que los abogados soliciten. No es una cosa automática, pero efectivamente podría, si hay un cambio de imputación para los que no estén sindicados y por el tiempo que ha pasado, si están privados de libertad, pues podríamos estar ante una causal de libertad condicional para que atiendan el juicio en libertad. El gobierno aún no tiene una cifra exacta de las personas de primera línea que podrían salir bajo esta directriz, pues Osuna asegura que cada caso debe evaluarse de manera individual. Gracias, Mateo. Y siguen las renuncias al interior del partido Alianza Verde, el Partido Verde, por todo el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ahora, ¿quién se va? ¿Quién renunció? Andrés Carmona, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues mire, se trata del exconcejal de Medellín y exprecandidato a la alcaldía de esa ciudad, Daniel Duque Velázquez, quien en una carta a la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde hace formal su desvinculación de esta colectividad. Dice Duque Velázquez que él entró en el año 2010 bajo el espíritu de la Ola Verde, impulsada por el profesor Antanas Mocus, que desde allí, desde el Consejo de Medellín, defendió fielmente los principios y valores de esa Ola Verde, denunciando casos como el robo a la primera infancia de Medellín, las zonas verdes y la chatarra de los vehículos inmovilizados por la Secretaría de Movilidad. Sin embargo, dice que entiende perfectamente a las personas que hoy ocupando curules pues tienen que mantenerse los 4 años de su gestión, pero que hoy es insostenible mantener la militancia en un partido donde no se está luchando internamente contra la
corrupción. Mire, esta renuncia se suma a las ya renombradas dimisiones hechas por la exalcaldesa Claudia López y el profesor Antanas Móculo, referente de este partido, y que aumentan aún la crisis por cuenta de este escándalo de corrupción que ha señalado presuntamente tanto a la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González, y al presidente del Senado, Iván Names Lobodan. Muchas gracias, Andrés. Y hablando de este escándalo, el abogado Iván Alfaro, salpicado en el escándalo, como decimos, de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos, se defendió de las acusaciones en su contra por los contratos de asesoramiento jurídico que mantiene con esta entidad. Eso sí, aclaró que Laura Ojeda, quien es la compañera sentimental del hijo del presidente Nicolás Petro, no tiene nada que ver con esos contratos suscritos entre 2023 y 2024. Juan Esteban Quintero. Fue el director de la unidad, Carlos Carrillo, quien ha estado muy activo denunciando todas las irregularidades en la entidad desde que asumió el cargo, el que señaló al abogado Iván Alfaro. Entre las acusaciones que hizo el director están los contratos que se habrían firmado en 2023, pero también se refirió a uno que está vigente por asesoramiento jurídico en este 2024. Carrillo cuestionó este último contrato por los 24 millones de pesos que estaría recibiendo el penalista. Además, argumentó que este abogado tendría una fuerte relación con Olmedo López, uno de los principales testigos para destapar esta olla de corrupción. Por medio de una carta, el abogado Alfaro subrayó que las actividades que se pactaron corresponden a la prestación de servicios jurídicos especializados, pero en ningún caso contemplaron la gestión de la contratación de la ordenación del gasto, pues tales funciones corresponden de forma exclusiva a las áreas administrativas. Además, se refirió a los señalamientos contra Laura Ojeda, actual pareja de Nicolás Petro, la cual defendió en algún momento en medio del proceso contra Daisuris Vázquez. Rechazó de manera categórica la estigmatización y pidió que en ningún momento fuera vinculada a la pareja de Nicolás Petro. Y vamos ahora al Congreso de la República, concretamente a la Cámara de Representantes, porque en vísperas de comenzar el último debate del proyecto que busca, recordemos, la prohibición de las corridas de toros en el país, los defensores de esta iniciativa advierten sobre saboteos y también a través de tutelas y recusaciones por parte de los sectores taurinos. Carolina Otero. A través de un comunicado, congresistas como Alejandro García y Esmeralda Hernández, defensores de este proyecto, aseguran que una vez más la bancada taurina, liderada por los representantes Cristian Garcés, Ana Rogeria Monsalve y Juana Carolina Londoño, buscan a través de artimañas y juego sucio sabotear el último debate del proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros. Y es que ya son 5 las acciones de tutela presentadas contra la corporación en las que se solicita suspender el debate. Escuchemos al representante precisamente, Alejandro García. Que el debate se dé con argumentos, que se dé con altura, pero que no sigan haciendo malas prácticas, abusando de la figura de recusación, abusando de distintas prácticas para dilatar este debate. El Congreso de la República debe estar a la altura de ese 85% de colombianos que hoy piden que se prohíban las corridas de toros. Cabe recalcar que hoy continuará la discusión de este proyecto en la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se decidirá si se convierte en ley. 12 del día, 9 minutos, vamos a Medellín. En una misma semana se abrieron investigaciones disciplinarias contra 14 funcionarios de la administración de Daniel Quintero por parte de la Procuraduría. Héctor David Santamaría. Con la investigación que abrió la Procuraduría ya se conoce de al menos 14 funcionarios que trabajaron en la anterior administración y que se suman a las ya adelantadas por diferentes entes de control y judicial. Entre la Personería de Medellín y la Procuraduría anunciaron en el mismo periodo 7 días el inicio de las investigaciones disciplinarias contra el exsecretario de Gobierno Juan Pablo Ramírez, el exgerente en varias Carlos Fernando Borja y 6 funcionarios más, además de otros 6 de Metroparques, el área metropolitana del Valle Aburrá y el INDER, en los que la Procuraduría está poniendo la lupa por presuntas irregularidades en la celebración de contratos que celebraron de manera directa y en los que presuntamente se pactaron acuerdos en detrimento de terceros. También en este lapso se inició una indagación previa a funcionarios por determinar por parte de la Personería de la Secretaría de la No Violencia. Al panorama de investigaciones también se conoce contra de Vanessa González por aprobar un curso de inglés por valor de 5.000 millones de pesos en Sapiencia. Un lamentable caso se presentó en el municipio de Aguachica, en el sur del departamento del Cesar. Una menor de 9 años fue encontrada sin vida, al parecer con signos de abuso sexual y también de tortura. Cristian Santiago.
En zona boscosa de la vereda El Minuto, ubicada en el municipio de Aguachica, al sur del departamento del Cesar, fue encontrada sin vida una menor de 9 años de edad, identificada como Kelly Carolina Carballo Santana. Las autoridades encontraron el cuerpo y, según lo que se ha podido investigar, presenta varios signos de tortura. Así lo dijo el coronel Eduardo Chamorro, comandante de la policía en el departamento del Cesar. Lamentamos y repudiamos este acto y cualquiera que afecte la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por tanto, esta investigación es prioridad para nosotros. Desde este comando se ha ordenado un grupo especial que estará desplegado en el municipio de Aguachica y trabajará de la mano con la Fiscalía General de la Nación para dar resultados. La pequeña fue vista sobre la calle Quinta en el municipio de Aguachica, en donde cuidaba motocicletas cada fin de semana. Por este caso, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 60 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables. Y vamos a Valledupar porque una niña de apenas 4 años murió tras caerle encima una máquina tragamonedas. Mohamed Osman. El hecho sucedió en una tienda ubicada en la invasión Los Guasimales de Valledupar. Allí, una máquina tragamonedas que al parecer estaba mal acomodada cayó sobre la menor de 4 años de edad, causándole graves lesiones en la cabeza que le provocaron la muerte. Luis Alberto Falqués, padre de la niña, explicó lo sucedido. Yo ayer unos parlantes por un compadre y ella salió atrás de mí. Y cuando llegué allá que bajar el parlante, yo sentí que cayó el tragamoneda en los pies míos, pero no sé si fue que ella se montó a jugar la máquina esa. No sé, realmente no sé qué pasó ya. Y esa máquina estaba mal parada, no sé qué era lo que tenía esa máquina, realmente no sé. La pequeña fue trasladada a un hospital cercano donde le brindaron los primeros auxilios, pero falleció. Y en Cartagena, durante el fin de semana de celebración del Día de las Madres, se registraron 4 homicidios, uno más que el año anterior. Las riñas, sin embargo, según el reporte de las autoridades, registraron una disminución del 20%. Dálida Orozco. 3 personas muertas en medio de riñas y una por cuenta de un hecho de sicariato es el saldo que deja el fin de semana de celebración del Día de las Madres en la ciudad de Cartagena y que, de acuerdo a las autoridades, fueron hechos aislados a esta importante celebración que congrega a cientos de familias. De esta forma, Cartagena registró un homicidio más frente al año anterior, en el que se presentaron 3 muertes violentas durante el Día de las Madres. La Policía Metropolitana informó a su vez que 3 personas involucradas en los homicidios por riñas fueron capturadas. Coronel Helber Yesid Peña, comandante de la policía en Cartagena. Lo que empezaba como una celebración entre amigos, entre vecinos, que no terminara en estas situaciones y lastimosamente se presentan estos casos. Hoy inician las correspondientes audiencias concentradas para definir la situación jurídica de las personas que cometieron estos hechos. Las autoridades destacaron una reducción del 20% en la atención de casos de riñas, la intervención de 16 fiestas por exceso de ruido y la captura de 65 personas por diferentes delitos. Y pasaron 4 años para que el departamento del Quindío tuviera un Día de la Madre sin víctimas fatales por la violencia. El balance de las autoridades en esta región indica que no hubo homicidios ni muertes en accidentes de tránsito. Nelson Murillo. El Quindío tuvo un Día de la Madre con 0 homicidios. Según el balance de las autoridades, se atendieron 1.446 llamadas a las líneas de emergencia, 137 riñas, 2 lesiones personales y se aplicaron 116 comparendos por convivencia durante la celebración del Día de la Madre en el Quindío. Al respecto, el coronel Luis Atuesta, comandante de la policía en este departamento. No se registraron hechos de afectación a la vida, 0 homicidios durante la celebración del Día de nuestras Madres, igualmente 0 siniestros viales con afectaciones a vidas o lesionados en nuestras vías nacionales. Esto de verdad refleja el buen comportamiento ciudadano, pero también, digamos, la efectividad de los planes que desarrollamos en coordinación con nuestro Ejército Nacional. En materia de movilidad, 36.300 vehículos se movilizaron por las vías quindianas. Hubo 0 accidentes con fallecidos en vías nacionales y se aplicaron 46 órdenes de comparendo. La noticia internacional. En el mundo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, está horrorizado por la creciente actividad militar de Israel en Rafah y sus alrededores. La ciudad está prácticamente rodeada, sitiada por tropas y tanques israelíes, lo que impide el acceso de la ayuda humanitaria. Además, desde la cúpula de la ONU, también se criticó al grupo terrorista Hamas por disparar cohetes indiscriminadamente hacia territorio israelí.
Todo esto ha llevado a que las negociaciones de una tregua estén en un punto muerto. La situación humanitaria es dramática. Otro hospital cerró en Rafah y unas 500.000 personas han huido de la ciudad. De otra parte, la Corte Internacional de Justicia anunció que va a celebrar esta misma semana audiencias sobre la ofensiva israelí en Rafah a petición de Sudáfrica, una petición que es respaldada por el gobierno colombiano y que pide a Israel que retire sus tropas de esta ciudad en la Franja de Gaza. La máxima jurisdicción de la ONU escuchará a los abogados entonces de Sudáfrica el jueves y la respuesta de Israel el viernes. Y la noticia deportiva llega desde Cali porque hoy se llevó a cabo la presentación oficial de Jorge Polilla da Silva como nuevo director técnico del América de Cali. Aunque la llegada de da Silva al equipo fue anunciada el pasado 7 de mayo, hasta hoy se hizo su primera aparición pública como nuevo técnico del club Vallecaucano, donde dio sus primeras declaraciones como entrenador escarlata. Con una gran felicidad, ahora con una enorme responsabilidad, y bueno, eso me genera una responsabilidad tremenda de no defraudarlos y de tratar de colaborar con el club para que América vuelva a estar otra vez en los primeros lugares, como siempre debe estar. Polilla llega como reemplazo del venezolano César Farías y asumirá su cargo como nuevo director técnico de América de Cali junto a Jorge Rodrigo da Silva como asistente técnico y Manuel Cabrera como preparador físico. Las principales tendencias en redes sociales. Las palabras Gabo y García Márquez son tendencia debido a la polémica que desató un video viral en el que Carlos Vives entona versos junto a Silvestre Dangond en contra del Nobel por haber abandonado su tierra natal. La lluvia de críticas en redes sociales no se ha hecho esperar, con miles de publicaciones de internautas criticando a los artistas. A la lluvia de trinos incluso se sumó Gustavo Petro con un mensaje a favor de García Márquez que minutos después fue borrado de la red social. Esta y más noticias en blurradio.com. Hola, ¿cómo estás? Estamos en Blue Radio y aquí apoyamos a los equipos colombianos en la Libertadores. Hoy Junior de Barranquilla frente a Liga Deportiva Universitaria. Desde nuestro canal de YouTube le ponemos cara a la radio, al fútbol. No se pierdan ese partido en este martes. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga. Ya son las 12:17 del mediodía. Muchas gracias por continuar con nosotros, conectados en Mañanas Blue. Recuerden que estamos también en Facebook y en YouTube para que nos acompañen de esa manera, para que nos veamos y además nos pueden seguir escribiendo a nuestro WhatsApp 301-764-4108. Ana Cristina, vuelve y juega la polémica que se arma por la participación de mujeres trans en equipos deportivos. Esta vez el punto de la polémica está justamente en Antioquia porque la Liga Antioqueña de Baloncesto ha rechazado la participación de Emiliana Castrillón Jaramillo. Pero el caso es tal vez particular por el hecho de que ella ya llevaba 8 años jugando en baloncesto en el equipo. Entonces la pregunta es ¿por qué aceptaron su entrada o por qué no la sacaron antes? ¿Por qué la sacan hasta ahora? ¿Qué se sabe en Antioquia de este caso? Pues a ver, desde el año 2016 Emiliana estaba jugando. Emiliana es una mujer trans, es una joven trans y ella estaba jugando en la Liga de Voleibol de Antioquia. Entonces, pues durante 8 años, Claudia, le habían permitido jugar sin ningún problema, no había sucedido nada. De acuerdo con declaraciones que se ha dado de la liga, pues lo que dicen es que primero que los estatutos supuestamente dicen que hay que ser mujer biológica o hombre biológico para jugar en uno de los equipos, eso es lo primero, y que probablemente esto se debe pues a desacuerdos o denuncias, no desacuerdos, sino más como denuncias o descontento entre las jugadoras del equipo de voleibol. Pero entonces lo extraño es que pues que le vengan a decir 8 años después. Eso es lo raro.
Y bueno, como yo decía, este es un caso que se suma a muchos otros que han ocurrido no solamente en Colombia. Ya Hugo Mario nos va a contar de un caso que incluso comentamos aquí hace unos meses en un equipo de natación, pero es que no es sino ir a hacer un recorrido en Google para ver que esto se está volviendo el pan de cada día. 2 casos más o menos recientes, uno de abril, de hace poco más de un mes, que fue expulsada una jugadora trans de un equipo de remo de un club estadounidense, de un club privado. No se sabe el nombre de ella porque es menor de edad, y en ese caso fue por hacer comentarios inapropiados. Un año atrás fue expulsada también y se volvió noticia una jugadora de baloncesto australiana. En este caso fue la Federación de Baloncesto de Australia la que contrató una mesa de expertos para que analizaran el caso de Lexi Rogers, y al final pues determinaron que ella no podía competir en un equipo con mujeres que nacieron biológicamente mujeres. Y así muchos otros. El caso en el equipo de natación, ¿cuál fue, Hugo Mario? Hace un tiempo, Claudia, se conoció un caso en el departamento del Valle del Cauca. Era una mujer trans que participaba por el departamento, por la liga departamental en diferentes competencias de natación a nivel nacional. Incluso ya lo había hecho a nivel bolivariano, pero cuando fue convocada para una competencia panamericana, pues no se permitió su participación, y eso obviamente generó toda una controversia a nivel nacional y también a nivel continental. Y es, digamos, que la gran queja que han venido presentando mujeres trans que no solamente compiten en natación, sino en diferentes disciplinas deportivas a las cuales no se les permite pues hacer parte de los equipos femeninos que van a representar a Colombia, porque así lo disponen las diferentes federaciones y los comités internacionales que finalmente inscriben a las ligas y a las federaciones nacionales en competencias a nivel internacional. Incluso creo que en los Juegos Olímpicos, Claudia, se han presentado ya este tipo de controversias por el tema de las mujeres trans participando en estos deportes. Sí, y son muchos los casos. Mira, aquí estoy viendo, no sé quién de la mesa es del Barça. ¿Usted, Sebastián? ¿O eso es un insulto? Sí. Ah, no, usted pues, sí es del Barça. Sí, pues me tiene muy triste, pero sí, me encanta el Barcelona. Hay una jugadora del Barça que fue vetada para ascender ya a la liga profesional, porque no sé cómo serán las reglas allá, pero determinaron que ya después de que cumplió 19 años no podía jugar como mujer trans más allá de la 4ª categoría, porque de ahí mucho de esa edad en adelante, o la 4ª categoría en adelante, no pueden jugar personas transgénero. Kendall Martín se llama ella. Ella, bueno. Kendall, ok, pensé que era Martin. Kendall Martín, dice usted. O bueno, Martín, sí. Bueno, las normas pues están en construcción. Esto es algo nuevo para muchos equipos deportivos de diferentes disciplinas, y cada uno pues va ante la situación que se le presente poniendo unas normas, estableciendo unas reglas, teniendo en cuenta determinadas consideraciones. Y una persona que le ha hecho seguimiento a eso, a cómo estamos construyendo las normas sobre la participación de personas trans en los equipos deportivos, es el abogado en Derecho Deportivo Felipe Andrés Burgos Méndez, quien nos acompaña en la línea. Abogado Burgos, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles el espacio para un tema tan polémico en el marco del ámbito deportivo, y por supuesto extenderle a la audiencia que se suma una discusión que se está realizando nacional e internacionalmente, sobre todo cuando este año pues es el año olímpico, ¿no? El de los Juegos Olímpicos de París. Pero creo que esto hay que abordarlo en muchas perspectivas. Esa es la primera precisión que quisiera hacer. O sea, esto es jurídico, pero detrás de esto podemos debatir con genetistas, con endocrinólogos, con ginecobstetras, con feministas, con activistas. Sí, tiene muchas aristas, y por eso es que nos parece muy interesante hablar con usted. Mire, le propongo que empecemos contándonos usted ¿cuál es el estatus en Colombia? Porque ha habido incluso sentencias de la Corte Constitucional. ¿Qué dice nuestra normatividad sobre la participación de personas trans en equipos deportivos? Yo creo que
hay un vacío legal, esa es la realidad. Quien técnica y administrativamente regula un deporte, como en este caso puede ser la expedición de un reglamento sobre la participación de atletas transgénero, es la federación. Digamos que jerárquicamente hay una internacional, que es la que traza todos los lineamientos de ese deporte a nivel mundial, y hay una nacional que simplemente lo ejecuta. Entonces, a nivel de Colombia, puntualmente la legislación deportiva no tiene aún desarrollado el tema, ni en ninguna expresión deportiva, ni en el alto rendimiento, ni en el deporte competitivo, ni en el deporte escolar, ni en el universitario, ni en el social comunitario. Quienes sí se han adelantado, y es a raíz del caso más famoso, aparte de los que ustedes mencionaban, fueron las federaciones internacionales, y puntualmente todo se generó con el caso de Senmeya en el atletismo. Y en los años recientes se les ha sumado el reglamento de natación, de ciclismo, de rugby, ahí de a poco lo que fue diferenciación del sexo en el fútbol, que es un poquito más viejo, y claramente pues esas son las polémicas que nos han causado recientemente en el deporte universitario estadounidense, en el deporte escolar. Hemos transitado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el Tribunal Federal Suizo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mañana precisamente es la última audiencia de Senmeya en su caso excepcional, demandando al Estado suizo por discriminación. Así que en Colombia todavía no hay una circular, no hay una resolución, no hay un acto administrativo o un decreto por parte del Ministerio del Deporte que lo aborde en esas otras manifestaciones deportivas, pero por adhesión sí hay un efecto en cascada y dominó de las reglamentaciones internacionales de cada deporte que tenga práctica o realización de alguna actividad deportiva en nuestro país. Claro, ahora Claudia me preguntaba por el caso de una vallecaucana, la nadadora Isabel Arcila, a quien no se le permitió participar en un torneo internacional de natación. Y lo que se argumentó en su momento, abogado, es que pues las mujeres trans fisiológicamente tenían una mayor capacidad cardiovascular, mayor fuerza, mayor densidad muscular. ¿Esas no son suficientes razones para no permitir que las mujeres trans participen en equipos femeninos? Sí, es que precisamente estás anotando un caso que ya está regulado, porque fue hasta hace casi 2 años que la Federación Internacional de Natación, World Aquatics, se sumó, digamos, a esa seguidilla de reglamentos para la participación de atletas transgénero. Lo que pasa es que esto sí, digamos, científica, médica, biológicamente, como lo quieran llamar, sí está demostrado que el reglamento per se, que solicita un procedimiento técnico para la reducción de las cargas hormonales de la persona, no es suficiente. Incluso hay un dilema ético detrás de todo esto por parte de los médicos, si eso sería sano para una persona de acuerdo a los efectos adversos o secundarios que eso trataría. Entonces, redúzcase por menos de 5 nanomoles por litro de sangre su carga de testosterona en su cuerpo. Usted no sabe qué le puede llegar a ocurrir con eso. Lo que se ha planteado, y eso sí ha sido evidente por parte de la Sociedad Científica de Medicina del Deporte en España, es que a pesar de que pudieran reducirse esas cargas hormonales, de todas maneras la persona que hizo ese tránsito después de la pubertad de mujer a hombre y que ahora sería un atleta de rendimiento, pues claramente va a tener unas cavidades torácicas completamente distintas. La forma en que entre sus tejidos y sus órganos se transmite el oxígeno de cara al rendimiento y lo que puede ser la habilidad y la resistencia durante un ejercicio o una prueba deportiva son completamente diferentes. Las formas en que bombea el corazón, los bronquios y las maneras de respirar siguen aún siendo completamente distintas. Entonces, el Comité Olímpico Internacional lo dejó fue en manos de las federaciones deportivas internacionales. Ustedes conocen su deporte desde el punto de vista técnico, ustedes tendrán a considerar y obviamente a regular eventualmente cómo se permitiría o no la participación de un atleta transgénero. Claramente es que me parece capital lo que usted acaba de decir, para dejarlo claro. Es decir, que estos atletas
que tomaron cosas para suprimir la producción hormonal que tiene un hombre, para bajar ese nivel de producción hormonal. Incluso haciendo esto, según lo que usted nos cuenta, siguen teniendo rendimientos deportivos muy por encima de las atletas mujeres. Sería esa la gran conclusión. Digamos que esa es desde el punto de vista científico y médico la crítica a los reglamentos deportivos que han optado únicamente por la reducción de la carga hormonal, ¿vale? O sea, para que lo entiendan de esa manera. Al fin y al cabo, las personas terminan desarrollando masculinidades, que es lo que le pasa a Zenmella, que nunca se ha operado, que nunca ha padecido ninguno de estos procedimientos técnicos, pero que naturalmente, biológicamente, su cuerpo le genera hiperandrogenismo. Y eso significa que ella produce excesivamente hormonas que, si bien nace con útero, con vagina, al mismo tiempo, no sé si tuvo la mala o buena suerte de también nacer con testículos internos. Y es lo que hace que, para efectos del reglamento de atletismo, hasta los 400 metros sea considerada una mujer, entre los 400 y la milla sea un hombre, y de ahí en adelante vuelva a ser mujer. Entonces, por eso les digo que aquí hay para hablar desde todas las ópticas, porque para algunos puede ser discriminación, para el Tribunal Arbitral del Deporte y el Tribunal Federal Suizo eran razonables y proporcionales en aras de garantizar la par condicio en el rendimiento deportivo. Pero lo que sí es claro es Burgos, que la reducción de la testosterona no es suficiente. Doctor Burgos, pero entonces usted desde el principio nos ha dicho, aquí hay un vacío legal. Ese vacío legal se daría entonces para que en unos casos pues se decida según la persona que esté a cargo. Y le quiero preguntar si esto está a cargo de las ligas o va directamente al Ministerio del Deporte. Es decir, estos casos que se siguen, usted dice, hay una cascada de lo que viene de otros países, lo cual es cierto. Y en ese sentido, cuando llega esa cascada a Colombia y no habiendo, digamos, una reglamentación clara, sino ese vacío, ¿quién decide? ¿Son las ligas? Claro. ¿Es el Ministerio? ¿Es quién? Ahí es por donde uno, por analogía, en la interpretación y la aplicación de la norma deportiva como rama autónoma del derecho, el derecho deportivo, uno viene a entender que el caso del voleibol es distinto a los mencionados, porque el voleibol no tiene un reglamento de participación deportiva de atletas transgénero, simplemente tiene un reglamento deportivo en el artículo 3 que dice, vea, hay que conformar una comisión médica, científica y técnica, abogados, ustedes saben que abogados hay para todo, médicos, genetistas y demás, y de acuerdo a los criterios objetivos que vayamos levantando, nosotros determinamos si hay una prevalencia del alto rendimiento que pueda constituir una ventaja o no. Eso es lo que está ocurriendo y el vacío que actualmente ocurre con esta atleta en la Liga Antioqueña de Voleibol, porque el reglamento internacional es claro en que solo se trata del circuito internacional y de las competencias internacionales, pero que cada federación, en este caso la Federación Colombiana de Voleibol, tendría la facultad de regular la participación o no, claro, y en qué condiciones de ese atleta transgénero. Claro, entendido eso, doctor Burgos, entonces lo que estamos diciendo es que las federaciones, las distintas federaciones deportivas en este momento deberían estar mirando a las federaciones internacionales para replantear sus normas y para poder quedar acorde con la normativa internacional, es decir, mirar hacia afuera y acomodar y casi que replantear los reglamentos internos nacionales. No es solo mirar, es que es su superior jerárquico. La Federación Colombiana de Voleibol, como cualquier otra federación, sea de remo, sea de fútbol, sea de baloncesto, sea de béisbol, sea de softball, tienen una internacional que jerárquicamente es superior, que todas se tienen que adecuar a sus estatutos y reglamentos. En este caso, lo que no quiso la de voleibol fue imponerlo, sino que cada país, con cada una de sus federaciones, que es la que técnicamente conocen su deporte, conocen sus ligas, conocen sus atletas, se den a la tarea de regularlo. Pero por el lado de atletismo, de natación, de rugby y de ciclismo, ya tienen 4 reglamentos que son los de la internacional y que automáticamente les vincula aquí en el país. Entonces hay que delimitar el caso concreto. Incluso se parece en parte al caso de María Paz, que llega por revisión una tutela a la Corte Constitucional cuando era la única niña entre un equipo de niños varones que después de haber jugado 3 partidos en la fase de grupos la terminan expulsando aplicando el código disciplinario, cuando ni siquiera la FIFA se ha metido en eso. Yo hice la consulta directamente y yo participé como amicus curiae
ante la Corte Constitucional en ese caso, y por el contrario lo que se fomenta es el fútbol mixto. Ahora, volviendo al tema de los atletas transgénero, yo lamentablemente no puedo compartir la orientación ni la notificación que se le hace al atleta, porque simplemente le dijeron, mire, es que aquí la nacional nos dice que participa en la categoría masculina el nacido hombre y participa en la femenina la nacida mujer. Estamos en otros tiempos, ¿no? O sea, también hay que tener esto desde el punto de vista de la equidad de género y demás. Claro, pero entonces en ese caso, porque hasta este segundo que usted ha dicho eso, yo había interpretado su posición como una posición, digamos, más en defensa de las respectivas ligas y clubes para poder, según la determinación que tomaran o la normatividad que expidieran, decir, a usted lo expulsamos o a usted no lo expulsamos. Pero con esto último que usted acaba de decir, ¿usted se refiere a que el argumento de decirle no porque usted no es biológicamente mujer es un argumento insuficiente? O sea, ¿deberían darle otro argumento o usted cree que deberían haberla dejado participar? Es que yo creo que eso depende de la manifestación deportiva y no quiero llegar al extremo de cómo ha ocurrido en otras latitudes. Por ejemplo, en los estados de Iowa, de Arizona, recientemente en Nueva York, hay niños, niñas y adolescentes que ni siquiera pueden participar de unos juegos escolares. A eso es lo que yo no quiero llegar, porque claramente una cosa será el alto rendimiento, una cosa será el deporte competitivo y otra cosa son las otras manifestaciones deportivas. Entonces, habrá que aplicar el reglamento si ya lo tiene. Lo que es claro es que voleibol no lo tiene. Y en esa medida, pues eso también puede jugarle en contra tanto a la federación como en este caso a la liga antioqueña, porque esa es la realidad. Primero expidan un reglamento y después si ese reglamento dice que no pueden jugar jugadoras trans, sáquenla, pero primero expidan el reglamento. Claro, esa es su posición. Pero no solo expidan el reglamento, sino ese reglamento puede crear una comisión técnica. Llenémonos de esos principios, de esos 10 principios que planteó el Comité Olímpico Internacional para después no terminar a través de la actividad deportiva incurriendo en un acto manifiestamente discriminatorio. Por ejemplo, uno de esos principios establece que no se debe presumir la ventaja deportiva, de que en todo caso siempre tiene que salvaguardarse la integridad deportiva del atleta. Tiene que haber evidencia científica, tiene que hacerse con los grupos de interés, o sea, a esto se pueden sentar los otros clubes, se pueden sentar otros atletas, se pueden sentar mujeres, organizaciones de derechos humanos, científicos, demás, de todo. Entonces yo creo que antes de incurrir en un error, es más propicio regular y tener hechos objetivos que nos demuestren por qué sí podría o no participar, pero hacerlo. Hay algo que a mí me dejó confundida de una cosa que usted dijo en sus primeras respuestas, que fue que en un deporte, por ejemplo, hasta determinados metros es mujer, pero de ahí en adelante entonces cuenta como hombre y otra vez de otra cantidad de metraje en adelante cuenta como mujer. No sé cómo me confundí, pero yo quisiera que aclaráramos eso. Es que eso te lo dije para ejemplificarte tal y cual como está redactado actualmente el reglamento de la Internacional de Atletismo, que es precisamente en esas pruebas de fondo donde se termina respirando y habilitando la prueba para determinar un ganador con mucha más agudeza. Entonces eso es lo que le ocurriría en el caso a Semella, que si es antes de los 400 metros no tiene problema, pero la Internacional dice que entre los 400 y los 800 sí tendría que hacer un procedimiento técnico para reducir sus niveles de testosterona. Doctor Burgos, pero a ver, el antecedente que hay de la Corte Constitucional con esta niña de la Pony Fútbol no creo que sea aplicable a lo que estamos hablando, porque era una niña que quería continuar en la Pony, quería seguir jugando con niños, estaba en una categoría infantil, digamos, no había ascendido, ella no estaba jugando dentro de un entorno de fútbol femenino, ¿cierto? Entonces yo creo que no es aplicable porque aquí lo que estamos hablando es de un factor biológico, o sea, digamos en los grupos, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, en los colegios, si son colegios mixtos, pues juegan todos
todos juntos y está bien, pero cuando ya llegan a unas categorías competitivas mayores, pues no sabemos, por ejemplo, esta niña de pony fútbol, si ella ella era arquera de un grupo de fútbol de niños, entonces no creo que sea muy aplicable, porque aquí lo que estamos hablando, pues ella no tenía no era trans, no tenía ningún cambio, simplemente estaba pidiendo que la dejaran seguir jugando. En el caso de las personas trans ya hay pues un nivel competitivo que se lleva, digamos, afuera, como esta joven de la Liga de Voleibol, y mi pregunta es precisamente sobre eso. En la Corte Constitucional, entonces, con respecto a personas trans, no tenemos ningún antecedente, es decir, con personas que han modificado su cuerpo de alguna manera, bien químicamente o de otras maneras, para competir, no hay ningún antecedente. No, ¿sabes por qué sí se parece al caso de la niña del punifútbol? Porque en la ratio decidendi de la sentencia se establece que se le violó el principio de la confianza legítima. ¿Eso qué significa? Que ella ya había sido inscrita, incorporada en la póliza, y ya había jugado los 3 partidos. Algo similar, por eso lo dije en su momento, por analogía, es que le ocurriría a esta atleta transgénero, porque es que ella ya viene de un proceso deportivo de años previos y solo fue hasta el cambio de la junta directiva de la actual liga donde no se le está permitiendo competir. Pues hay mucha tela por cortar, mucho que entender, muchas conversaciones que dar, y como usted decía en algún momento, abogado Burgos, pues hay que escuchar a todas las partes, y por supuesto una de esas partes es sin duda el grupo de personas que componen el equipo, que juegan con esa persona trans que está queriendo jugar ahí. Porque tampoco se trata de hacer una imposición que seguramente no da lugar a un buen ambiente de trabajo, ni a ese colegaje, ni a ese trabajo en equipo que se requiere para poder ser exitosos en una disciplina deportiva que compite por equipos. Entonces, pues le agradecemos mucho su comunicación con nosotros. Sé que ha hecho un esfuerzo, porque ahí lo veo que se pasó de una oficina a un corredor, luego a un vehículo, y ahí gracias a Dios la señal ha estado muy bien. Le agradecemos mucho y seguro tendremos oportunidad de volver a hablar con usted, porque este es un tema que está en desarrollo y que seguramente vendrán muchos otros casos. Hasta la próxima. A ustedes por el espacio. Yo creo que a ustedes, muchas gracias. Estaremos pendientes del laudo de Lia Thomas, que ya está en el TAS, frente a World Aquatics, y mañana la audiencia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Caster Semenya. Ya es la última instancia y miraremos a ver qué dictaminan los jueces. Así estaremos pendientes. Sebastián. El caso de Lia Thomas, que nos estaba hablando el abogado, que ha sido, digamos, el que más ha dado material para discutir sobre el tema. Él o ella, lo dejo a cada cual, era 524 del mundo en la categoría 200 yardas. Pasa a la categoría de mujeres y es la tercera, pero no en el mundo, en los Estados Unidos. En la categoría de 500 yardas estaba de 66, y cuando pasa a la categoría de mujeres queda de primero. Yo sí creo que es muy evidente que hay una diferencia, por más, no sé, pues ideología que alguien le quiera meter o supresión de hormonas. La diferencia deportivamente, atléticamente, Claudia, entre los hombres y mujeres es abismal. Por eso existen en todos los deportes la división entre hombres y mujeres. Pues, perdón si alguien se ofende, pero no pueden competir hombres y mujeres. La diferencia es demasiado grande, es abismal en fuerza, en reacción, en velocidad, y estamos viendo que es muy común cuando permiten competir a una mujer trans, pues le saca mucha ventaja a las mujeres, de nacimiento. Permítame un comentario breve, Sebastián, antes de que nos vayamos a la pausa, porque evidentemente las personas nacidas biológicamente hombres pues tienen una musculatura más desarrollada y demás. Eso prácticamente se cae de su peso, pero sí es importante respetar la identidad de género de las personas. Entonces, si esa persona a la que usted estaba haciendo referencia se identifica como mujer, pues a no ser que haya algún veredicto de una autoridad que diga que lo está haciendo justamente para tener una ventaja deportiva y para burlarse de las normas, pues nos referimos a esa persona como ella.
porque esa es su identidad de género, y de otra manera pues estaríamos trayendo una discusión a la mesa que la podemos tener, pero que de todas maneras hasta donde vamos ahora pues respetamos la identidad de género de las personas. 12:44. Hola, ¿cómo estás? Estamos en Blue Radio y aquí apoyamos a los equipos colombianos en la Libertadores. Hoy Junior de Barranquilla frente a Liga Deportiva Universitaria. Desde nuestro canal de YouTube le ponemos cara a la radio, al fútbol. No se pierdan ese partido en este martes. Es otra cosa, ¿no? No, calidad de salud. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos. Ustedes en Mañanas Blue vamos hasta la 1 de la tarde. Desde ya pueden... Hágame el favor y sáqueme. Ciérreme, mira, sáqueme como saca Tarcisio. Ciérreme. Ejercer todo el poder que tiene. Aquí lo habíamos hablado. Con las noticias, una agenda cargada de información. Comenzamos con la trinchera. Nada más emocionante que entrar a este canal y encontrarse esos comentarios tan bondadosos de ustedes. Yo me emociono de ver ese corazón sano, ese corazón responsable, ese corazón solidario de cada uno de los que están aquí. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Bueno, yo creo que ya toda Colombia sabe de qué vamos a hablar si ponemos ese audio que acaban ustedes de ver, porque esa fue la discusión de todo el fin de semana y creo yo que va a seguir siendo por un tiempo más, Oscar, porque ha habido 7 tendencias en redes sociales. Entonces vamos a seguir hablando de este tema, pero tal vez mejor, no para repetir lo que ya se ha dicho todo el fin de semana, sino para entender ese lado vallenato de García Márquez que era tan rico y que era tan importante además en su literatura. Claro, Claudia, y bueno, estamos en Colombia y Colombia le gusta el vallenato, es tierra vallenata en su alma, en su esencia. Pero mire, Claudia, que es importante, permítame exaltar, hacerle un reconocimiento a la parranda vallenata, porque la parranda vallenata es otro cuento. La parranda vallenata es la exaltación de la amistad, es el ritual que permite que la amistad crezca. Y esto que estamos hablando y lo que está comentando Colombia y hay controversia nacional, nace en una parranda. El Festival Vallenato, el propio Festival Vallenato, Claudia, nació en una parranda en Aracataca en 1967. Con la Cacica Consuelo, con García Márquez, con el Cabellón Cepeda, con Escalona. En una parranda nació el festival y en una parranda pasó lo que pasó, que Colombia entera está hablando hoy. De tal manera que yo creo que el alma vallenata, el alma de todas estas controversias, tiene que ver con la parranda. Pues esta canción se llama Canción para una muerte anunciada y esta hace parte de una selección de canciones del vallenato hecha por el Centro Gabo. Y precisamente para hablar de esto tenemos al director de la Fundación Gabo. El Centro Gabo es un brazo de la Fundación Gabo, quien nos va, mejor dicho, lo hemos invitado porque si alguien sabía muy bien y ha estudiado muy bien la relación de García Márquez con el vallenato, pues es Jaime Abello Banfi. Jaime, muchas gracias por estar en Mañanas Blue. Claudia, encantado de compartir con la audiencia de Blue hoy al mediodía y pedirles a todo el mundo calma. Yo creo que ha habido demasiada efervescencia con algo que realmente hay que contextualizar. Como bien se dijo,
la grabación que ha circulado corresponde a una parranda que debió, supongo, ser privada, que no era la intención de hacerla pública, pero que circuló públicamente. La canción es una vieja canción de 1971 de Armando Zabaleta, que luego fue contestada por otros juglares que compusieron también canciones posteriormente, y que yo creo que realmente le estamos metiendo un poco de la tensión que hoy en día se vive en nuestro país, en un país que desgraciadamente avanza hacia la polarización política, y se le está dando pues unos significados y unas intenciones que yo creo que tenemos que coger, como digo, con mucha calma, porque la verdad es lo siguiente. Creo que en el caso de Carlos Vives, Carlos es un hombre que tuvo una relación personal de amistad con Gabo, que ha manifestado muchas veces su admiración hacia él, y que por lo menos yo no le atribuiría una mala intención. Lo que pasa es que desde que las cosas circulan en redes se descontextualizan y se prestan a este tipo de polémicas. En cualquier caso, lo que importa es lo siguiente: como bien lo dijiste, el vallenato es fundamental para Gabo, y Gabo fue fundamental para la revalorización del vallenato. No solo tiene que ver con la creación del Festival Vallenato, ese primer encuentro que se hizo en Aracataca en 1966, sino que fue un asiduo y fue una persona que contribuyó a popularizar, y el primer texto periodístico, uno de los primeros textos de Gabo en 1948, es un análisis muy interesante que hace en el periódico El Universal el año 48 sobre el vallenato, cuando nadie hablaba de este tema. Entonces, y luego hay, como se encontrará en el Centro Gabo, quienes quieran consultar, centrogabo.org, muchas canciones vallenatas que mencionan a García Márquez o la obra de García Márquez, y por supuesto hay también listas de canciones que eran las que más le gustaban a él y que él cantaba y lo hacía con mucho gusto. Doctor Abello, pues nadie va a poner en duda en ningún momento, al menos en esta mesa, pues toda la contribución intelectual y humana que Gabo le dio al país, pero usted que conoce pues su vida y su obra muy bien, de pronto si nos puede destapar un pedacito de ella para explicar, si se pudiera explicar, a aquellos que tienen un poco esa crítica o ese recelo de, bueno, un hombre tan famoso y que tuvo muchos ingresos por sus méritos literarios, porque de pronto en su momento no dio algún aporte material concreto, más allá del aporte intelectual. ¿Hay algo de su vida y de su obra que explica eso, o sencillamente pues yo creo que su García decisión? Márquez, primero que todo, que hay una casa museo en Aracataca, que es una casa que Gabo apoyó, que la hizo el Ministerio de Cultura y se hizo con el apoyo de Gabriel García Márquez. Segundo, creo que la gran contribución material que tiene que preparar Aracataca y que tenemos que prepararnos en Colombia es para el turismo cultural suscitado por el interés mundial alrededor de la obra literaria de Gabriel García Márquez. De hecho, está próxima, como se sabe, a salir la serie 100 años de soledad de Netflix, y no cabe duda de que eso puede beneficiar Aracataca, por ejemplo. Entonces yo sí creo que lo interesante, la pregunta que nos tenemos que hacer, y además yo le quiero decir, yo no me voy a poner a hacer la lista de cosas que la Fundación Gabo o el propio Gabo puede haber hecho por Aracataca o por la gente de Aracataca. Creo que eso no es el sentido, sino poner las cosas realmente en el lugar que corresponde. El lugar que corresponde es que el valor y el aprovechamiento social colectivo que Aracataca puede tener gracias a la obra de Gabriel García Márquez, que la proyecta mundialmente, es algo que debe hacer que se asuma positivamente y que inspire soluciones, y no buscar crear unos conflictos pues un poco artificiales, que es lo que ha pasado con las redes sociales, porque en las redes sociales hay mucho troleo, hay mucha gente que está dedicada pues a instigar críticas y a buscar eso, ponerlo al servicio de intereses políticos. Ana Cristina, mientras usted le hace la pregunta a Jaime Abello, quiero que vayamos escuchando el Vallenato Nobel, que es otra de las canciones de la selección que la gente puede encontrar si entra a centrogabo.com.
o .org, ya les voy a confirmar. .org. Jaime, al principio de esta entrevista usted nos hablaba de algo que es muy de la música popular, de los juglares. Digamos, si miramos en la trova antioqueña, hay esa dinámica de pregunta y respuesta, inclusive en el rap también está lo que se llama la tiradera y es hablarse y contestarse con canciones. Hablemos un poco de eso en el vallenato y cómo es parte de los juglares hacer esto de contestarse a través de canciones. En la música vallenata eso se llama piquería y es básicamente una controversia cantada y donde además se lucen a veces con improvisación. Los cantantes se tienen que lucir sobre pues, algunos elementos comunes. Yo creo que eso le da vitalidad al vallenato. El vallenato, como muchas otras manifestaciones de la cultura popular convertida en industria cultural, tiene por un lado, digamos, todo un repertorio bastante comercial, pero al mismo tiempo tiene una vivencia que es la que se da en estas parrandas, la que se da en estas improvisaciones, en la creatividad que se expresa muchas veces a través, digamos, y que es lo que trata de recoger el Festival Vallenato. Y yo creo que eso es parte, digamos, de la preocupación que hay respecto al vallenato, es cómo mantener esa vitalidad y que el comercio no lo invada todo. Por eso debo resaltar que el vallenato fue elevado a la categoría de patrimonio cultural y esa patrimonialización busca preservar esas raíces de juglería, de canto popular, que son las que tanto resaltó Gabriel García Márquez como inspiradoras en su propia narrativa literaria. Y de hecho estoy encantada aquí viendo esa selección que ustedes han hecho en Centro Gabo. Una de esas canciones es La Diosa Coronada, que dicen ustedes aquí, inspiró a García Márquez en la escritura del amor en los tiempos del cólera, con un epígrafe que puso: en adelanto van estos lugares, ya tienen su diosa coronada. Su última pregunta, Oscar. Sí, no, es que quería comentarle también que a propósito del Vallenato Nobel, ese vallenato no lo compuso el maestro Escalona, y lo compuso en 1982 con el premio de Gabo en Estocolmo, es decir, el homenaje de su amigo Escalona a su gran amigo Gabriel García Márquez. Pero Jaime, en este tema sobre el vallenato de lo que estamos conversando ahora, es el vínculo de Gabo con el vallenato. ¿Qué sigue? ¿Cómo se puede rescatar ese vallenato que tanto nos gusta a nosotros y que García Márquez pues obviamente lo reflejó en su obra? Yo creo que la oportunidad se viene con el centenario de Gabriel García Márquez para hacernos las preguntas, primero, de cómo ampliar la mirada sobre Gabriel García Márquez y salirnos de cualquier reduccionismo. Por ejemplo, un reduccionismo, es decir, Gabriel García Márquez era comunista. Eso no es cierto. Hay muchísimas cosas que habría que explicar. O Gabriel García Márquez vivió siempre fuera del país, o Gabriel García Márquez era un exiliado. Todo eso son reduccionismos. Tenemos que volver sobre la vida y obra de Gabo y mirarlo de una manera amplia. Segundo, creo que hay que proponer lecturas, relecturas y nuevas interpretaciones, que es, por ejemplo, lo que va a ocurrir ahora con 100 años de soledad. Ojalá que 100 años de soledad, en su versión del lenguaje global de Netflix, sea un éxito para que invite a mucha gente a la lectura, y si no, en el futuro habrá nuevas versiones, posiblemente de 100 años de soledad y de otras obras de Gabo, hasta vencer ese mito de que Gabo y el cine son amores contrariados que nunca van a poder encontrar un momento real de complacencia, de éxito, de felicidad. Luego, la otra cosa que me parece importante es cómo los territorios, y por eso mencioné a Cataca, pero también podríamos mencionar a otros territorios del Magdalena, la Guajira, porque es que hay varios macondos. Hay ciertamente ese Macondo bananero, que es Aracataca, pero hay que reconocer que parte de Macondo viene del Macondo lacustre de las aguas, que es el de Sucre, antiguo departamento de Bolívar, hoy departamento de Sucre.
Hay una parte de Macondo que viene del desierto y de La Guajira. Hay otro Macondo que es el Macondo urbanizado de Barranquilla, de cuando Macondo se vuelve ciudad. Toda esa cultura popular del Caribe nutrió a Gao. El punto de partida es Jaracataca. Entonces, hacia el futuro la pregunta es cómo los territorios se pueden beneficiar. Y ahí es donde también debemos hacernos preguntas sobre esas manifestaciones de cultura popular como el vallenato, que necesitan sin duda espacios de preservación de su aspecto más vital. Pues Jaime, esto era justamente lo que queríamos. El tiempo fue corto, pero que esa polémica pues que da lugar a un montón de lugares comunes y alimenta esa polarización, nos sirviera para algo más bonito, que es lo que usted nos ha ayudado a hacer en estos minutos, a aprender un poco más, a entender un poco más del vallenato y sobre todo me quedo con ese mensaje, no caigamos en ese reduccionismo, que cada persona es un mundo muy amplio y Gabo sí que lo fue, como para que lo califiquemos con un solo adjetivo. Muchas gracias y justamente... Gracias. Y justamente, Oscar, para ir terminando, estamos oyendo La Reina de Cartagena, compuesta por Diomedes Díaz, que hace parte de la discografía seleccionada por Centro Gabo, porque tenemos una noticia que tiene que ver con Diomedes Díaz. Sí, Claudia, falleció en Valledupar, lastimosamente ya falleció hoy, en horas de la mañana, Mamá Vila, doña Elvira Maestre, la mamá de Diomedes Díaz. Ella además fue musa de muchas de las canciones de Diomedes. Diomedes le compuso unas canciones preciosas a su madre, doña Elvira Maestre, y falleció en Valledupar. Falleció en Valledupar en la mañana de hoy y bueno, se fue Mamá Vila, que el mundo vallenato la va a extrañar mucho porque ella fue la madre de Diomedes Díaz. Pues un saludo de pésame a todas las personas cercanas a Mamá Vila. Así terminamos esta emisión de Mañanas Blue. Continúen entonces con nuestros compañeros de Meridiano Blue. Están citando los señores de los taxis amarillos a las 10 de la mañana a un nuevo paro que dicen es nuevamente contra las plataformas digitales Uber, Didi, Cabify y compañía. Intentaron bloquear la avenida El Dorado con Ciudad de Cali y la autopista sur con carrera 73 en el sector de Protabaco, pero no pudieron afectar, por fortuna, el regreso de miles de bogotanos después del puente.